La lluvia caía con una insistencia triste, golpeando los cristales del salón funerario como si el cielo mismo llorara la partida de un alma. El aire estaba denso, impregnado del olor a flores marchitas y cera derretida. Dentro, los murmullos se mezclaban con el sonido de los paraguas cerrándose y los pasos contenidos de los asistentes que evitaban mirarse a los ojos por demasiado tiempo. Sobre el féretro, cubierto con un manto blanco y una cruz dorada, reposaba el cuerpo de don Ernesto Salvatierra, un hombre respetado en el pueblo, empresario, filántropo, padre de familia, o al menos eso creían todos. Los presentes hablaban en voz baja, recordando anécdotas, halagando virtudes y evitando mencionar los rumores que siempre habían rodeado al difunto. Su esposa, vestida de negro riguroso, mantenía una serenidad forzada, apretando entre las manos un rosario que se movía con los temblores involuntarios de sus dedos. En un rincón, dos hombres de traje discutían en susurros sobre una herencia, sin notar que el sacerdote que oficiaba la misa los observaba con desaprobación. La atmósfera estaba cargada de secretos. Cada respiración parecía pesada. Cada palabra pronunciada resonaba con un eco de hipocresía. Era una de esas noches en las que incluso los retratos colgados en las paredes parecían observar con reproche, y las velas titilaban como si algo invisible caminara entre los vivos. De repente, las puertas del salón se abrieron de golpe con un chirrido agudo. El viento irrumpió dentro, apagando una de las velas y haciendo que los presentes giraran asustados. Una figura oscura apareció en el umbral. Un hombre delgado, desaliñado, cubierto por una capa empapada. Su barba enmarañada escondía un rostro curtido por el sol y la miseria. Nadie lo conocía, o al menos eso parecía al principio. Llevaba en la mano un viejo sombrero que sostenía contra el pecho con un respeto extraño, casi reverencial. El murmullo se transformó en silencio. El sacerdote detuvo su oración, los familiares intercambiaron miradas incómodas y una mujer exclamó en voz baja: «¿Quién es ese hombre?». El intruso no respondió. Caminó lentamente entre los bancos, dejando un rastro de agua sucia sobre el suelo de mármol. Sus botas desgastadas resonaban en el silencio como golpes de tambor. Los ojos de todos lo seguían, algunos con miedo, otros con repulsión. Pero él no miraba a nadie. Su mirada estaba fija en el ataúd. Cuando llegó frente al féretro se detuvo. Su respiración era agitada y una lágrima, mezcla de lluvia y emoción, rodó por su mejilla. Colocó el sombrero sobre el pecho y murmuró algo apenas audible. Solo la esposa del difunto, que estaba más cerca, alcanzó a escuchar las palabras: «Perdóname, viejo amigo, no llegué a tiempo». Ella retrocedió un paso, pálida, como si hubiera visto un fantasma. El murmullo regresó, más fuerte esta vez, mezclado con preguntas, susurros y el inevitable juicio. Nadie entendía quién era ese hombre ni qué hacía allí, pero todos sintieron que algo profundo acababa de cambiar en el ambiente. No era solo un desconocido irrumpiendo en un funeral. Era como si una sombra del pasado hubiera cruzado el umbral para reclamar una verdad enterrada con el muerto. El sacerdote intentó retomar el control, pero el morador de la calle, porque no había duda de que lo era, levantó la vista con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. En sus ojos había algo que desarmaba a cualquiera: la certeza de alguien que había vivido demasiado y cargaba con un peso imposible de explicar. Se acercó aún más al ataúd, extendió la mano temblorosa y tocó el borde de madera. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El hombre repitió, esta vez más fuerte: «Él me prometió que me esperaría, pero se fue sin cumplir su palabra». El silencio posterior fue insoportable. Nadie sabía qué hacer. La esposa sollozó en silencio. El sacerdote bajó la cabeza, y uno de los hijos del difunto dio un paso adelante, furioso. Pero algo, en el fondo de todos, les decía que ese extraño tenía derecho a estar allí. Fuera,
El trueno retumbó como si el cielo mismo aprobara su presencia. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. El hombre sacó de su abrigo una pequeña fotografía doblada, vieja, casi deshecha, y la colocó sobre el pecho del muerto. La imagen mostraba a dos jóvenes sonriendo frente a una fábrica, con las manos manchadas de grasa y la mirada llena de sueños. Uno era don Ernesto, el otro era él. Las miradas se cruzaron, el miedo se transformó en asombro, y todos comprendieron que aquel vagabundo no era un desconocido. Era alguien del pasado del difunto, alguien que traía consigo una historia que, al ser contada, rompería las apariencias y revelaría un secreto guardado durante décadas. Pero eso apenas estaba comenzando. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Por qué volvió justo en el día del funeral? Y sobre todo, ¿qué verdad estaba a punto de salir a la luz? Si quieres descubrirlo, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que está por revelarse cambiará todo lo que creías saber sobre la vida y la muerte. El murmullo volvió con forma de olas contenidas. Primero un suspiro arrastrado en la primera fila, luego el roce nervioso de telas, el clic insistente de un rosario que chocaba contra los dedos, y por último, las voces entrecortadas que buscaban un nombre para aquel intruso que, empapado y exhausto, se plantaba frente al féretro como quien regresa a casa después de un viaje demasiado largo. El hombre no dijo nada, solo miró, y en esa mirada se condensó algo más pesado que la lluvia, más viejo que los retratos en sepia de la capilla, más urgente que cualquier protocolo, una mezcla de culpa, ternura y espanto. La madera barnizada devolvía un reflejo tenue del rostro del difunto, y por un instante pareció que dos versiones del mismo hombre, la que yacía inmóvil y la que vivía en los ojos del vagabundo, se reconocían sin palabras. La esposa de don Ernesto apretó los labios hasta blanquearlos. Uno de los hijos, el mayor, ese al que todos llamaban con respeto exagerado, como si fuera heredero no solo de empresas sino también de silencios, dio un paso adelante. Su voz sonó ronca, más autoritaria de lo que pretendía, y sin embargo, falló en ocultar un temblor. Señor, este no es lugar para espectáculos. Le ruego que... El anciano sacerdote lo tocó en el antebrazo y negó apenas con la cabeza. También él había visto algo. ¿Qué? No sabría decirlo. Tal vez fue la manera en que el intruso inclinó la frente, o cómo se detuvo al borde del cojín de terciopelo, como si conociera el hábito de la familia de dejar, bajo la palma derecha del difunto, la medalla de San José Obrero. O quizá fue el olor. Sí, el olor, porque el viento había traído consigo un rastro casi imperceptible, una memoria olfativa que no estaba hecha de cera ni de flores. Aceite de máquina, hierro tibio, humo seco, el aroma de la fábrica donde don Ernesto había levantado su fortuna. «Lo conoce», susurró alguien. «Mírenle los ojos». La frase viajó como una chispa por encima de las cabezas. Las tías entrecruzaron miradas. Un primo se inclinó hacia su madre y preguntó si aquel hombre no había trabajado allí, cuando todo empezó. Nadie respondía, pero cada silencio abría una grieta. La lluvia martillaba las vidrieras. Su compás parecía acelerar el pulso de la sala. El morador de la calle bajó la vista hacia las manos del muerto. Los dedos de don Ernesto estaban inmóviles, como columnas pequeñas, pulcras, ajenas ya a cualquier herramienta, pero en el nudillo índice brillaba una cicatriz antigua, una muesca fina que interrumpía la piel. El intruso llevó su propia mano al mismo lugar, idéntica marca, más ancha, mal cerrada, como si alguna vez dos hombres hubieran compartido la misma herida en un gesto de torpeza o lealtad. Nadie lo dijo en voz alta. Sin embargo, todos lo vieron. «¿Quién es usted?», preguntó ahora sí sin máscara el hijo mayor. El desconocido tragó saliva. Sus ojos, enrojecidos por la lluvia y algo más, quedaron fijos en el rostro sereno del difunto. «Alguien que llegó tarde», contestó. «Demasiado tarde». La frase no explicó nada y lo explicó todo. Un O apagado recorrió los bancos. Detrás, un empleado de la funeraria se movió como para intervenir,
Pero el sacerdote alzó discretamente la mano y el hombre retrocedió. El tiempo se estiró, y en ese estiramiento la memoria colectiva empezó a ordenar piezas. El rumor de que, en los primeros años, antes de los trajes y los donativos, hubo socios sin firma. Un accidente nocturno del que nadie habló. La fotografía amarillenta que el vagabundo había dejado sobre el pecho de Ernesto. 2 jóvenes orgullosos frente a una nave industrial de ladrillo crudo. La esposa dio un paso, sola. Aquella mujer, formada en el equilibrio impecable de los gestos, se acercó con delicadeza a la cabecera. No miró al intruso, miró al féretro, y al hacerlo su rostro se ablandó, como si relejera la vida al revés. No lloró, fue peor. Esbozó una sonrisa mínima, dolorosa, esa que apenas tiembla en la comisura y que anuncia una renuncia. Ernesto, susurró y el nombre quedó suspendido. El hijo menor, que siempre se había sentido extranjero en los rituales de su propia sangre, reparó en un detalle que los demás pasaban por alto. El morador no temblaba de frío, temblaba de contención. Todo su cuerpo, huesudo y mal alimentado, sostenía una tormenta que no le cabía dentro. Era la clase de temblor que uno aprende cuando debe callar para sobrevivir. Y sin embargo, ahora estaba allí, rompiendo la costumbre de desaparecer. «Usted», dijo el menor con más curiosidad que furia. «Trabajó con mi padre». El hombre levantó al fin la mirada. Sus pupilas se encendieron con un brillo infantil, un destello de aquellos días en que el mundo parecía un lienzo sin manchas. «Con él», corrigió, «y por él muchas veces». La respuesta abrió de golpe la bóveda del pasado. Los parientes imaginaron madrugadas con café ralo, motores que no querían obedecer, manos ennegrecidas, promesas hechas junto al ruido de las prensas. Y en medio de ese torbellino, la voz del narrador, esa voz que vive pegada a las paredes de las salas velatorias, que sabe escuchar lo que las personas no se atreven a decir, empezó a tejer la sospecha inevitable. No eran extraños. Había una línea invisible tensando el aire entre el rostro ajado del morador y el descanso impecable de don Ernesto, una cuerda fina hecha de lealtades viejas, de decisiones que revientan décadas después. Un murmullo más áspero estalló en las filas del fondo. Alguien dijo, «aprovechador». Otro dijo, «chantaje». Otro preguntó si iban a permitir semejante falta de respeto. El hijo mayor se hinchó como los hombres que creen defender el honor, pero la esposa, sin mirarlo, pronunció un no apenas audible que lo dejó clavado en el sitio. «Déjenlo», pidió, y en ese «déjenlo» había siglos de matrimonio, peleas y pactos, pero sobre todo una certeza que solo quienes compartieron la misma cama conocen. Ernesto debía algo. El intruso se inclinó sobre el borde del ataúd con un respeto tembloroso. No tocó el cuerpo. En cambio, como si siguiera una costumbre antigua, buscó con los ojos un pequeño estuche en la esquina de la mesa, una cajita de madera oscura, gastada en los bordes. La abrió sin pedir permiso. Adentro descansaba un reloj de bolsillo, de esfera color marfil, con un grabado torpe en la tapa, 2 iniciales que no eran ES. 2 letras que, al ser vistas, hicieron que la esposa aspirara hondo y cubriera su boca. «Sigue funcionando», dijo él, llevándose el reloj al oído. «Aún después de todo sigue». El tic-tac se filtró entre los bancos, acompasándose con la lluvia. Ese sonido simple, obstinado, se convirtió en la medida del silencio, y con cada tic, el vínculo entre los 2 hombres se afirmaba más. El sacerdote carraspeó. «A veces, hijo», dijo con voz suave, «el duelo necesita una verdad». El vagabundo asintió, pero no habló todavía. Su mirada, pegada al rostro de Ernesto, parecía buscar una señal imposible. Nota por nota, recordó una melodía que solían tararear cuando la fábrica cumplió su primer pedido grande. Apenas un hilo de voz le escapó, y quienes estaban muy cerca lo oyeron. Era la misma tonada que Ernesto silbaba, distraído, mientras revisaba documentos. El hijo menor cerró los ojos un instante. ¿Cuántas veces había escuchado ese silbido, creyéndolo un hábito sin historia? Entonces ocurrió lo más sencillo y lo más tremendo.
La sala perdió el interés por el nombre del intruso y empezó a interesarse por su memoria. Ya no importaba si era un nadie, importaba lo que había visto, lo que había vivido al lado del muerto. Los murmullos cambiaron de tono. Las personas se inclinaron otra vez, pero ahora para escuchar, no para expulsar. El narrador, que entiende de sombras y de retornos, dejó caer la frase como un sello. La mirada del morador no buscaba al difunto, buscaba al amigo que le prometió algo y no lo cumplió. Y esa promesa, lo sentían todos, aunque ninguno pudiera ponerla en palabras, estaba a punto de reabrirse como una herida antigua bajo la luz helada del velorio. La lluvia aflojó. El reloj marcó otro minuto. El hijo mayor apretó los puños. La esposa, firme, sostuvo la escena como se sostiene un puente, y el sacerdote, con paciencia de relojero, aguardó el instante preciso en que el hilo del pasado, estirado hasta el límite, por fin hiciera su chasquido. Porque cuando una mirada como esa prende fuego al aire, ya no hay retorno. La verdad avanza, lenta, inevitable, como el tic-tac que se niega a detenerse. El reloj seguía marcando el compás del silencio. Cada tic era un golpe seco contra la memoria, un eco que parecía venir desde otro tiempo. Y en ese compás se fue abriendo una grieta invisible entre el presente y el pasado. Los rostros tensos empezaban a apagarse como velas consumidas. Nadie se movía, nadie respiraba demasiado fuerte. Solo el morador de la calle, con la mirada fija en el ataúd, parecía escuchar algo que los demás no podían oír. Era el ruido de las máquinas, los silbidos del vapor, las risas de juventud en una fábrica que olía a hierro, caliente y esperanza. Allí empezó todo, décadas atrás. Antes de los trajes caros y los automóviles, Ernesto Salvatierra era apenas un aprendiz con manos encallecidas y sueños grandes. Junto a él trabajaba Tomás Aguilar, el hombre que ahora todos veían como un intruso, un mendigo sin nombre. Eran inseparables, dos almas forjadas en el mismo fuego. Uno con talento para las cifras, el otro con genio para las máquinas. Soñaban con construir algo juntos, una empresa, una vida digna, una historia que los sacara de la pobreza. Pero la fortuna, como siempre, tiene un precio. Una noche, mientras la fábrica dormía, ocurrió el accidente. Un motor explotó. El humo llenó el aire y Tomás quedó atrapado entre el fuego y el hierro. Ernesto, desesperado, corrió hacia él, pero el miedo, ese miedo que paraliza, fue más fuerte. Se detuvo un segundo, solo un segundo, y ese instante bastó para que las llamas lo devoraran todo. Cuando al fin lo sacaron, Tomás estaba vivo, pero marcado de por vida. Los periódicos hablaron de un obrero anónimo que salvó al joven empresario. Pero Ernesto nunca corrigió la historia. Jamás dijo que fue Tomás quien diseñó las máquinas, ni que su silencio le costó un amigo. Se quedó con el crédito, con la fábrica, con la vida que ambos soñaron. Y Tomás desapareció. El hombre frente al ataúd cerró los ojos. Cada respiración le pesaba. Dijo que volvería, murmuró, que cuando todo estuviera en orden me buscaría. Nadie respondió. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de años de abandono. La esposa de Ernesto se cubrió el rostro con un pañuelo. El hijo menor tragó saliva. ¿Usted lo conocía entonces? Preguntó, aunque la respuesta era obvia. Lo conocí mejor que nadie, dijo Tomás con voz quebrada. Lo ayudé a soñar cuando el mundo no creía en él. Lo ayudé a levantarse cuando no tenía nada. Pero un día, simplemente, dejó de mirar atrás. Las gotas de lluvia golpeaban los vidrios con furia, como si quisieran borrar las palabras. El sacerdote, testigo de demasiadas culpas ajenas, bajó la cabeza. En la penumbra, Tomás alzó la fotografía que había dejado sobre el pecho del muerto. Con los dedos temblorosos, la sostuvo ante todos. Esta fue la última vez que lo vi sonreír, susurró. Dijo que éramos hermanos, aunque no compartiéramos sangre, y que un día, cuando todo fuera diferente, volveríamos a trabajar juntos. Pero no volvió. Los presentes guardaron silencio. En los ojos de la familia se mezclaban la vergüenza, la sorpresa y el desconcierto. Aquello que creían un simple velorio se transformaba en un juicio invisible.
porque no era un mendigo quien hablaba, sino la voz del pasado que exigía ser escuchada. El hijo mayor se levantó bruscamente. «¡Basta!», gritó. Mi padre fue un hombre honorable, pero su voz sonó hueca. Tomás no respondió con rabia, sino con algo peor, con calma. Sí, lo fue, pero también fue humano. Y los humanos, hijo, cargan errores que ni la muerte puede enterrar. La esposa se levantó, pálida, dio un paso hacia él. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó. El hombre la miró con una mezcla de tristeza y ternura. «Nada, solo quería despedirme, pero no podía hacerlo sin que alguien más supiera quién era yo, porque los muertos descansan solo cuando los vivos recuerdan la verdad». El viento sopló más fuerte, haciendo temblar las llamas de las velas. Por un momento, pareció que el retrato de Ernesto enmarcado en la pared sonreía levemente, como si aprobara las palabras de su viejo amigo. Y en medio de esa tensión, algo cambió. Una flor, hasta entonces marchita en el altar, se enderezó lentamente. Nadie lo notó, nadie excepto el sacerdote que observó en silencio, persignándose. El aire se volvió más ligero, casi sagrado. Tomás bajó la cabeza, tomó su sombrero y murmuró: «No vine por venganza, vine por paz». Sus pasos resonaron sobre el mármol, arrastrando el peso de décadas. Pero antes de alcanzar la puerta, una voz infantil lo detuvo. «Señor, ¿usted fue el amigo de mi abuelo?», preguntó un niño de unos 8 años. Tomás sonrió con melancolía. «Fui algo más pequeño. Fui la parte de su historia que todos olvidaron». El niño asintió sin entender del todo, pero sus ojos brillaron con una inocencia que ningún adulto en esa sala conservaba. La lluvia cesó. El reloj de bolsillo marcó otro minuto. El pasado había hablado, y aunque las palabras se perdieran en el viento, su eco quedaría grabado en cada uno de los presentes, porque hay verdades que el tiempo no borra. Solo espera el momento justo para volver a ser contadas. El sonido del reloj se había apagado, pero nadie recordaba en qué momento había dejado de latir. El aire dentro del salón funerario se volvió espeso, casi sólido, como si las palabras que se habían dicho hubieran llenado cada rincón y ya no cupiera una sola más. Las velas temblaban, aunque no había corriente de aire. Los rostros permanecían inmóviles, atados a una quietud que dolía. Solo Tomás, el morador de la calle, seguía de pie, con la cabeza gacha, mirando el ataúd. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si recitara una oración antigua o dialogara con alguien que solo él podía escuchar. El sacerdote fue el primero en notarlo. «¿Está rezando, hijo?», preguntó con voz baja. Tomás no respondió. Su rostro, surcado de arrugas, parecía concentrado en algo más profundo que la realidad. Entonces, un murmullo se escapó de su boca, tan tenue que costaba distinguirlo entre el crujir de la madera y el llanto contenido de la familia. «Yo lo oigo», susurró. «Lo oigo hablarme». El hijo mayor frunció el ceño. «¿Qué dice este hombre?», gruñó. «Está delirando». Pero antes de que alguien pudiera detenerlo, el morador levantó la cabeza. Sus ojos brillaban de un modo que nadie había visto antes. No era locura, era asombro. Era como si mirara algo que el resto no podía ver. «Está aquí», dijo con voz temblorosa. «No se ha ido todavía». Un escalofrío recorrió la sala. El sacerdote apretó el crucifijo. «¿Quién está aquí, hijo?». Tomás lo miró directamente a los ojos. «Ernesto no puede partir». No mientras la verdad siga callada. Un trueno retumbó afuera, tan fuerte que las vidrieras vibraron. Una de las velas más cercanas al féretro se apagó, dejando una sombra irregular sobre el rostro del difunto. En ese instante, el ambiente cambió. El olor a flores se mezcló con otro aroma, más denso, como metal oxidado o tierra mojada. Algunos asistentes se persignaron. Otros, sin comprender, retrocedieron un paso. El murmullo de Tomás continuó, más claro ahora, como un rezo invertido, mitad súplica, mitad confesión. «Lo escucho, padre. Está diciendo mi nombre. Dice que no pudo dormir en paz. Dice que me esperó, noche tras noche, hasta que el cuerpo no resistió más.
Sus palabras parecían venir de otro lugar, como si el tiempo se hubiera abierto. La esposa de Ernesto tembló. «Por favor», dijo casi sin voz. «Deténgalo», pero nadie se movió. Todos estaban hipnotizados. El morador avanzó un paso y colocó una mano sobre el ataúd. El sacerdote intentó advertirle, pero se detuvo al ver lo que ocurrió. Una de las flores marchitas en el centro del arreglo comenzó a abrirse lentamente, como si respirara. El murmullo se volvió coral. No venía solo de los labios de Tomás, sino de todos los rincones del salón. Las paredes parecían susurrar. Las velas titilaban al ritmo de una voz que ninguno entendía, pero todos sentían. Perdón. Fue una palabra débil, flotando en el aire. Algunos juraron haberla escuchado salir del ataúd, otros del techo. Pero nadie se atrevió a preguntar en voz alta. Tomás cayó de rodillas. «Yo lo abandoné», dijo entre lágrimas. «Lo dejé solo cuando más me necesitaba. Y él cargó mi culpa toda su vida». Su llanto resonó con fuerza, rompiendo el silencio espeso que lo rodeaba. Entonces, el reloj de bolsillo, aquel que descansaba sobre el féretro, volvió a moverse. Tic, tac, tic, tac. Cada golpe sonaba como un latido. El sacerdote se inclinó, horrorizado y fascinado. El reloj se había detenido hacía horas, pero ahora marcaba el tiempo con precisión perfecta. Tomás alzó la mirada hacia el retrato de Ernesto, colgado en la pared, y lo que vio le heló la sangre. El reflejo en el cristal del cuadro no mostraba solo al difunto. También lo mostraba a él, de pie detrás del ataúd, sonriendo con tristeza. Se puso de pie, respirando con dificultad. «Padre», susurró, «¿puede un muerto pedir perdón desde el otro lado?» El sacerdote dudó. No había respuesta teológica para aquello. «A veces», respondió al fin, «los muertos hablan cuando los vivos todavía guardan secretos». Tomás asintió lentamente. Sus labios temblaron. «Entonces escucharé. Aunque me parta el alma, lo escucharé». Los presentes no sabían si llorar o huir, porque el ambiente se había vuelto sobrenatural, sí, pero no maligno. Era como si algo divino, misericordioso y triste al mismo tiempo, hubiese descendido sobre aquel lugar para conceder una última oportunidad de redención. El morador apoyó ambas manos en el féretro, cerró los ojos y murmuró con voz entrecortada. «Habla, hermano». «Dime lo que debo decirles». El reloj se detuvo otra vez. El viento cesó, y el silencio, ese silencio absoluto que antecede a las revelaciones, se apoderó de todos. El sacerdote se inclinó, con voz apenas audible. «¿Qué te ha dicho?» Tomás abrió los ojos lentamente. «Que todavía falta lo peor». Respondió que antes de morir, alguien más guardó su secreto. «Y esa persona sigue aquí». El murmullo colectivo se rompió en un grito ahogado. Las miradas se cruzaron. El miedo, esa emoción que se disfraza de duda, llenó cada rincón del salón. Todos se dieron cuenta. El fantasma del pasado no solo hablaba a través de Tomás, buscaba justicia entre los vivos y lo que estaba por decirse, nadie en aquella sala lo olvidaría jamás. El murmullo de la multitud se transformó en un temblor colectivo. Nadie sabía si tenía más miedo del hombre que hablaba o del silencio que lo seguía. Las luces del salón funerario parpadearon una vez, dos, tres, hasta estabilizarse con un resplandor opaco. El aire olía a cera derretida y a hierro, como si las palabras recién pronunciadas hubieran abierto un viejo sepulcro invisible. Tomás permanecía de pie, la mano aún apoyada sobre el ataúd, la mirada perdida en un punto que no existía. Detrás de él, las velas se alargaban como sombras vivas. ¿Qué? ¿Qué quiso decir con eso?, balbuceó el hijo mayor, incapaz de sostener la tensión. Tomás lo miró. «Que Ernesto no murió en paz», respondió con calma, aunque su voz temblaba, «porque uno de ustedes sabía la verdad». Y calló. El silencio se quebró como un cristal. La esposa de Ernesto apretó el pañuelo contra sus labios. El sacerdote dio un paso atrás, intentando comprender el peso de esas palabras. El hijo menor, pálido, buscó refugio en una oración, pero la voz no le salía. «Basta ya», gritó el hijo mayor perdiendo el control. «Esto es una locura. Un vagabundo viene a manchar el nombre de mi padre
el mismo día de su entierro. Tomás no se movió, solo lo observó, con una tristeza infinita. No vine a manchar nada, dijo suavemente. Vine a limpiar lo que el tiempo ensució. La tensión era insoportable. El ruido de la lluvia contra los ventanales sonaba como un aplauso lejano, un coro de almas que presenciaban el juicio final. El sacerdote se acercó. Hijo, si hay algo más que debamos saber, dilo con cuidado. No acuses sin razón. Tomás respiró hondo. No acuso, padre. Solo repito lo que Ernesto me dijo esta noche. Una exclamación recorrió la sala. Algunos retrocedieron, otros se persignaron. El morador habló despacio, cada palabra cayendo como un martillo sobre el mármol. Dijo que el accidente de la fábrica no fue un accidente. La esposa se desplomó en un asiento. Los asistentes se miraron con espanto. El hijo mayor palideció, aferrándose al respaldo del banco más cercano. «¿Qué estás diciendo?», murmuró. «Mi padre jamás». «Tu padre no», interrumpió Tomás con firmeza. Pero alguien movió las piezas para que el incendio ocurriera. El reloj sobre el féretro volvió a marcar el tiempo. Tic-tac, tic-tac, como si la verdad misma reclamara atención. El sacerdote, confundido, preguntó con voz baja. «¿Quién, hijo? ¿A quién te refieres?». Tomás bajó la mirada. «Alguien de su propia sangre». El eco de esa frase golpeó a todos como un trueno. El hijo menor dio un paso adelante. «¿Está diciendo que uno de nosotros...?» «No lo digo yo», replicó Tomás. «Lo dijo él. Lo oí claramente. Me habló mientras el reloj volvía a latir». El mayor apretó los dientes rabioso. «Mentira. Tú estás enfermo. Buscas atención». Pero mientras gritaba, su madre lo observaba. Su rostro, blanco como la cera, tenía una expresión extraña. Ni sorpresa ni duda, sino resignación. Tomás la vio y entendió. «Usted lo sabe, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. Ella no respondió. Las lágrimas comenzaron a caerle en silencio. El sacerdote se acercó alarmado. «Señora, ¿qué significa esto?». Ella levantó la vista, los ojos perdidos en algún punto del pasado. «Ernesto me lo confesó una vez», dijo con voz apenas audible. Dijo que la explosión no fue solo una desgracia, que alguien manipuló los planos, que había celos, orgullo, miedo a compartir lo que habían construido juntos. El hijo mayor retrocedió, como si un rayo lo hubiera alcanzado. «Madre, no puede ser». Pero el silencio de ella era una sentencia. Tomás respiró con dificultad. «Él me perdonó antes de morir, pero no podía irse sin que tú también lo hicieras». El hijo mayor comenzó a temblar. «Yo solo quería protegerlo. Quería que el negocio siguiera. Él confiaba más en ti que en nosotros. Iba a darte parte de la empresa». Su voz se quebró. No sabía que moriría esa noche. El sacerdote lo miró con dolor. «El pecado no está en el miedo, hijo, sino en esconderlo hasta el final». El reloj volvió a detenerse. Una brisa fría cruzó la sala. Las velas se inclinaron hacia el ataúd y el retrato de Ernesto pareció sonreír. Tomás dio un paso atrás. «Ya lo escuchaste», dijo con voz cansada. Él no buscaba castigo, solo verdad. Ahora puede descansar. El hijo mayor cayó de rodillas, llorando sin control. La madre lo abrazó. El hijo menor se persignó, murmurando una oración por el alma de su padre y por la culpa de los vivos. En ese momento, el sacerdote se arrodilló también, guiando una oración que ninguno había planeado, y mientras todos rezaban, una luz tenue descendió desde la lámpara principal, bañando el féretro con un resplandor dorado, suave, imposible. Tomás levantó la vista, los ojos húmedos. «Descansa, hermano, ya te oyeron». El reloj emitió un último tic y el silencio volvió a reinar. Pero esta vez era distinto. No era un silencio pesado ni temeroso. Era un silencio en paz. Afuera, la tormenta había cesado. El viento soplaba limpio y las calles olían a tierra nueva. El narrador, en un susurro final, dejó la advertencia suspendida en el aire. Los muertos no regresan para asustarnos. Regresan para recordarnos lo que aún no hemos perdonado. El aire parecía haberse purificado después del llanto, como si el alma de la casa hubiera exhalado siglos de polvo. La lluvia había cesado,
pero las ventanas seguían empañadas. En ellas se reflejaban las velas temblorosas, como los corazones que aún buscaban entender qué acababa de ocurrir. El silencio posterior al confrontamiento no era vacío, estaba lleno de memoria. Tomás permanecía quieto, con las manos unidas sobre el pecho. No lloraba ya. Lo había hecho demasiadas veces, en demasiadas noches, a la intemperie, acompañado solo por el rumor de las calles y la culpa. Frente a él, el féretro reposaba bajo un manto de luz tibia, y el reloj de bolsillo, ese pequeño testigo de todo, seguía marcando el tiempo con precisión divina. El sacerdote rompió el silencio con voz cansada. «Hijo, dijiste que Ernesto habló contigo, que aún tenía algo más por decir. ¿Qué era?» Tomás levantó la cabeza lentamente. Su rostro tenía la serenidad de quien ha visto lo que otros temen ver. «Sí, padre, me habló, no con voz, sino con recuerdos, y me mostró la verdad completa». El hijo menor se acercó, temblando. «¿Qué verdad?» El morador tomó aire, como si cada palabra pesara más que su cuerpo. La noche del incendio, cuando todo ardía, Ernesto intentó volver por mí. No lo conté antes, porque el miedo me lo impidió. Él entró entre las llamas. Logró soltarme del hierro que me atrapaba, pero alguien cortó la energía del sistema de ventilación. Fue eso lo que provocó la explosión. El hijo mayor se llevó las manos a la cabeza, negando con desesperación. «No, eso fue un accidente». Tomás lo miró con compasión. «Fue un accidente, pero provocado por tu decisión de ahorrar en seguridad». El silencio se volvió insoportable. La esposa de Ernesto cerró los ojos, derramando lágrimas mudas. «Tu padre lo supo», continuó Tomás, «pero nunca te delató. Me lo confesó en una carta que nunca se atrevió a enviar. Quiso cargar con la culpa solo para protegerte». Las palabras flotaron como humo. Todos se miraban sin saber si era alivio o condena lo que sentían. El sacerdote se acercó al féretro, apoyó la mano sobre la madera y murmuró: «El sacrificio es una forma de amor, pero también de dolor». Tomás asintió. «Esa fue su cruz, padre. La llevó hasta su último suspiro. Por eso su alma no podía descansar. Quería que la verdad saliera a la luz, pero sin destruir a su familia. Solo quería que se supiera que no fue el miedo lo que lo alejó de mí, fue el perdón». Las velas se inclinaron hacia el ataúd y una brisa leve recorrió la sala. Algunos juraron sentir el aroma a humo viejo y aceite, pero sin el peso del dolor. Era como si la memoria del incendio se hubiera convertido, por fin, en un recuerdo limpio. El hijo mayor cayó de rodillas, mirando a su madre con desesperación. «Madre, todo lo que hice fue por él. Quería mantener viva la empresa. No sabía que mis decisiones lo condenarían». Ella lo abrazó sin reproches. «Ya no busques excusas, hijo. A veces el amor mal entendido quema más que el fuego». Tomás observó la escena con una mezcla de tristeza y ternura. «Él me pidió que te lo dijera», dijo, dirigiéndose al hijo mayor, «que te dijera que te amaba, incluso sabiendo lo que habías hecho, que te perdonó». Las lágrimas del joven cayeron sobre el mármol. «¿Lo perdonó?» «Sí, me lo dijo antes de morir. Dile que lo perdono y que no tema, porque el perdón también redime a los muertos». El sacerdote cerró los ojos, recitando un Padre Nuestro. En ese instante, algo extraordinario ocurrió. El reloj de bolsillo se detuvo por completo, pero en lugar de silencio, todos escucharon un eco suave, como un suspiro liberado. La esposa levantó la mirada y juró ver una silueta luminosa, apenas un destello, elevándose por detrás del féretro. El aire se volvió más cálido, las lágrimas más livianas. El morador de la calle, sin fuerzas, se arrodilló. «Ahora puedes descansar, hermano. Ya no queda nada que callar». El sacerdote se arrodilló a su lado y bendijo el cuerpo. «Que el perdón sea el puente entre los vivos y los muertos». Una paz profunda llenó el lugar. Las flores parecían frescas otra vez. Las velas ardían firmes, y en los ojos de todos se reflejaba una misma comprensión. El amor que calla también puede condenar, pero el amor que perdona libera incluso a los que ya se han ido. Tomás se incorporó lentamente, tomó su sombrero y besó el borde del ataúd. «Adiós, viejo amigo.
Gracias por darme la oportunidad de volver a ser alguien. El sacerdote lo acompañó hasta la puerta. ¿A dónde irás ahora, hijo? Tomás sonrió. A donde me lleve la paz. Por fin puedo caminar sin sombra. Y salió bajo el amanecer. El sol, tímido, rompía entre las nubes como una bendición. Dentro del salón, la familia se abrazó. Afuera, el morador caminó por las calles húmedas, sabiendo que había cumplido una promesa que ni el tiempo ni la muerte pudieron borrar. Porque cuando la verdad se dice, los muertos descansan y los vivos renacen. La mañana llegó sin que nadie supiera en qué momento la noche se había ido. Las nubes todavía cubrían el cielo, pero un rayo de luz se filtraba por el vitral principal del salón funerario, bañando el ataúd con un resplandor dorado. El ambiente, que antes había sido una prisión de sombras, ahora parecía respirar. Sin embargo, la calma que había quedado no era ligera, pesaba, como pesan las verdades que cambian para siempre la manera en que se mira el pasado. La familia Salvatierra seguía allí, inmóvil, rodeada de flores que comenzaban a marchitarse. El sacerdote se mantenía de pie, con las manos entrelazadas rezando en silencio. En los rostros se mezclaban la culpa, el alivio y la incredulidad. Parecía que todos buscaban comprender qué parte de sus vidas había sido verdad y cuál, una ilusión construida sobre el silencio. El hijo mayor, aún arrodillado, no levantaba la vista. El suelo frente a él estaba húmedo por las lágrimas que no podía detener. La confesión lo había liberado y condenado a la vez. Ya no tenía que cargar el secreto, pero debía aprender a vivir con el peso de haber sido el origen de una tragedia. El sacerdote se acercó despacio. «Hijo», dijo con voz suave, «el perdón de tu padre no borra lo que hiciste, pero te ofrece algo más grande, la oportunidad de no repetirlo». El joven asintió, pero su voz era apenas un hilo. «No sé si merezco seguir su nombre». «Entonces honralo», respondió el sacerdote, «no con palabras, sino con actos. Convierte tu culpa en algo que sirva a otros». El hijo menor, hasta entonces en silencio, colocó una mano sobre el hombro de su hermano. «Padre siempre dijo que la familia era más que sangre. Si te perdonó, yo también lo hago». El mayor lo miró, y en esa mirada se fundieron los años de distancia, la rivalidad, el orgullo. Por primera vez, no se vieron como herederos, sino como hijos de un mismo dolor. Se abrazaron sin decir palabra. La madre observaba aquella escena con los ojos húmedos. Su rostro mostraba cansancio, pero también alivio. Se acercó al féretro y con un gesto maternal alisó el lienzo blanco que cubría las manos del difunto. «Descansa, Ernesto», susurró. «Ya nos dijiste lo que necesitábamos escuchar». El sacerdote encendió una última vela y comenzó una oración de despedida. Mientras recitaba las palabras, una corriente de aire recorrió la sala, moviendo los pétalos del altar. Nadie lo interpretó como coincidencia. Era una caricia invisible, un adiós. En el exterior, Tomás se había detenido al borde del camino. Había caminado unos metros bajo el amanecer, pero algo lo obligó a mirar atrás. Desde donde estaba, podía ver el vitral iluminado. En el centro del cristal, la figura de San José sostenía una herramienta en la mano y el rayo de luz lo hacía brillar como fuego. Tomás sonrió. «Siempre trabajabas con tus manos», murmuró. «Ahora trabajas desde otro sitio». Sacó del bolsillo una pequeña llave oxidada. Era la llave del primer taller que compartieron. La sostuvo por un momento entre los dedos, luego la dejó caer sobre el suelo húmedo. «Ya no la necesito», dijo. «El taller ahora está en paz». El narrador, como una voz antigua que observa desde lo alto, describe lo que siguió. En los días posteriores, el hijo mayor renunció a su cargo en la empresa familiar y destinó parte de las ganancias a un fondo de becas para obreros. Dijo que era una deuda con la historia. El hijo menor se encargó de mantener la fábrica abierta, pero bajo un nuevo nombre: Aguilar and Salvatierra, el símbolo de una reconciliación que tardó décadas en escribirse. Tomás nunca volvió a aparecer. Algunos dijeron haberlo visto ayudando en una iglesia, reparando relojes viejos. Otros juraron que lo vieron caminar por las vías del tren al amanecer, con el sombrero en la mano,
como si siguiera una ruta conocida solo por él y los muertos. La esposa de Ernesto, al cerrar el ataúd, colocó dentro la fotografía de los dos jóvenes frente a la fábrica. Nadie la volvió a ver después de eso. La guardó como quien encierra un ciclo. El sacerdote escribió en su diario aquella misma noche: «He sido testigo de un milagro silencioso. No fue el muerto quien volvió, sino los vivos quienes despertaron». El reloj de bolsillo quedó sobre la tumba. Ningún visitante lo tocó. Pero a veces, cuando el viento soplaba desde el este, podía escucharse, débil pero constante, el tic-tac de su mecanismo. No era el sonido del tiempo, era el eco del perdón. El narrador cierra la escena con voz pausada, casi un suspiro. Las verdades pesan, pero solo las dichas liberan. Los secretos atan el alma, pero el perdón la devuelve al cielo. El cementerio volvió al silencio. El sol se alzó. Y por primera vez, en mucho tiempo, nadie sintió miedo del amanecer. El sol ya había subido por encima de los cipreses cuando Tomás regresó al cementerio. La tierra aún estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior. Caminaba despacio, apoyándose en su bastón, con el cuerpo cansado y el alma en calma. A cada paso, el sonido del viento entre las hojas le recordaba una voz conocida, la de Ernesto, su amigo, su hermano, el hombre al que había amado y odiado en la misma medida. No había nadie más allí, solo el silencio, el canto lejano de un pájaro y el murmullo del reloj de bolsillo que Tomás sostenía entre los dedos. Era el mismo reloj que había descansado sobre el pecho del difunto y que ahora, inexplicablemente, seguía latiendo, como si el alma de Ernesto lo impulsara desde algún lugar. Tomás se arrodilló frente a la tumba recién cerrada. «Nunca fui bueno para hablar», dijo en voz baja. «Siempre fuiste tú el que encontraba las palabras justas. Yo solo sabía trabajar a arreglar lo roto. Pero esta vez no hay nada que arreglar, ¿verdad? Solo queda aceptar». Su voz se quebró. Una brisa suave le acarició el rostro, moviendo las flores que adornaban la lápida. «No te imaginas cuánto esperé este día. No el día de tu muerte, claro, sino el día en que pudiera mirarte aunque fuera así, y decirte que nunca dejé de ser tu amigo, que nunca quise tu lugar ni tu fortuna. Solo quería que recordaras quién eras antes de las luces, antes del éxito». Sacó del bolsillo una pequeña caja de metal, oxidada y abollada por los años. La abrió con cuidado. Dentro había una carta amarillenta, escrita con tinta desvaída. «Esta fue la última carta que me enviaste, pero nunca te respondí», continuó. «La he leído tantas veces que ya me sé de memoria cada palabra. Decías que el dinero te había comprado todo, menos el perdón. Que cada noche soñabas con el taller y conmigo, y que el ruido de las máquinas se mezclaba con mi nombre». Tomás acarició la carta como si fuera la piel de un recuerdo vivo. «Yo también te soñé muchas veces, hermano. A veces en medio del fuego, a veces riendo como antes. Y siempre despertaba con esa sensación de que no te fuiste del todo. Quizá por eso vine al funeral. No por curiosidad, sino porque sabía que aún teníamos algo pendiente». El viento sopló más fuerte. El reloj en su mano marcó un tic más, y Tomás sonrió. «Ya lo sé», dijo mirando al cielo. «Me estás escuchando. Siempre fuiste terco». Se quedó en silencio unos segundos, dejando que la brisa llenara los vacíos que las palabras no podían. Luego respiró hondo. «Hay algo que nunca dije, Ernesto, algo que quizás debí confesar hace muchos años. No fuiste solo mi amigo, fuiste el hermano que la vida me negó. Juramos en aquel taller, ¿te acuerdas? Si uno cae, el otro lo levanta. Y cuando tú caíste yo no supe levantarme. Me perdí en las calles, escondido detrás de la culpa. No porque me faltara valor, sino porque me sobró amor. El amor de un hermano que falló». Las lágrimas cayeron sobre la tierra húmeda. «Perdóname por no volver antes. Perdóname por no decirte que a pesar de todo, siempre estuve orgulloso de ti. Y gracias. Por no olvidarte de mí, ni siquiera después de muerto». El reloj se detuvo. Ni un tic más. Tomás lo colocó sobre la lápida, justo al lado de la fotografía de los dos jóvenes en la fábrica. «El tiempo ya cumplió su trabajo», murmuró. «Lo demás le pertenece a Dios». Entonces, algo imposible sucedió.
Una luz dorada descendió entre los cipreses, envolviendo la tumba con un resplandor suave, casi líquido. Tomás cerró los ojos. No tuvo miedo. Sintió una mano invisible posarse sobre su hombro, y una voz, leve como un suspiro, resonó en su oído. «Gracias por volver, hermano». El anciano sonrió, sin abrir los ojos. «Ya era hora», respondió, y en ese instante el viento cesó. Los pájaros guardaron silencio. Solo el corazón de Tomás dio un último latido antes de rendirse. Su cuerpo quedó inclinado sobre la tumba, con una expresión de paz que pocos logran al morir. Horas después, el sacerdote lo encontró allí. No había señales de lucha ni dolor, solo el reloj sobre la lápida y la carta abierta junto a su mano. La hora exacta del fallecimiento, las 6:45, la misma en que días antes había muerto Ernesto. El narrador, con tono solemne, concluye: algunos vínculos no terminan con la muerte. Se transforman en eco, en viento, en luz. Cuando la verdad se dice y el perdón se ofrece, las almas se reencuentran y descansan juntas más allá del tiempo. Y así fue. 2 hombres, 2 vidas, 2 promesas cumplidas al fin. En el cementerio, el reloj volvió a latir una vez más. Y luego, silencio eterno. El amanecer siguiente fue distinto. No había neblina ni sombras, solo un cielo abierto que parecía extenderse hasta el infinito. En el cementerio, la brisa movía suavemente las flores que cubrían las 2 tumbas, una al lado de la otra. Ernesto Salvatierra y Tomás Aguilar finalmente juntos. Nadie planeó que descansaran en el mismo lugar. Fue una decisión espontánea, nacida del alma más que del protocolo. La madre, al ver el cuerpo de Tomás inclinado sobre la tumba, pidió entre lágrimas que no los separaran. Si en vida fueron hermanos, dijo, que lo sean también en la eternidad. El sacerdote aceptó en silencio. No era necesario un sermón para entender que algo sagrado había ocurrido. Durante años había escuchado confesiones cargadas de culpas humanas, pero nunca había presenciado un perdón tan puro, tan absoluto, nacido no de la justicia, sino del amor. La familia se reunió nuevamente frente a las tumbas. No había trajes ni velos esta vez, solo rostros cansados, humildes, con la mirada limpia. El hijo mayor, con las manos aún temblorosas, depositó un ramo de margaritas blancas sobre el suelo recién removido. Nunca supe cuánto daño hice hasta que lo vi morir 2 veces, dijo. Primero en la fábrica y luego aquí, entre mis recuerdos. Pero él me enseñó algo que no olvidaré jamás. El perdón no borra el pasado, lo ilumina. El hijo menor tomó la palabra. Padre y Tomás nos dejaron una lección. Las mentiras separan, pero la verdad, aunque duela, siempre une. Desde hoy, la empresa llevará sus nombres y su historia será contada completa, sin omitir al hombre que lo hizo todo posible. La madre, en silencio, se arrodilló y apoyó la frente en la lápida. Los perdono a los 2, susurró. A ti, Ernesto, por haber callado tanto. Y a ti, Tomás, por haberte ido sin despedirte. Pero sobre todo, me perdono a mí misma por no haber visto el amor que los unía. El sacerdote levantó las manos y comenzó una oración. Su voz era pausada, profunda, casi un canto. Señor, recibe a tus hijos que se han encontrado al fin. Concédeles descanso eterno, y a los que quedan, enséñales que el perdón no es un acto débil, sino un milagro que nace del corazón que decide soltar. Mientras hablaba, una luz dorada descendió sobre las lápidas, la misma que había iluminado el féretro en aquella noche de revelaciones. Los pétalos de las flores se movieron levemente y un leve tic-tac resonó en el aire. Nadie sabía de dónde venía, hasta que la madre lo vio. El reloj de bolsillo de Ernesto colocado entre las 2 tumbas volvía a latir. Los presentes se miraron asombrados. No había viento, ni trueno, ni ilusión. Solo ese sonido suave, obstinado, marcando el tiempo como si el universo confirmara que el ciclo estaba cerrado. El sacerdote sonrió. El tiempo no los separa, dijo, solo los transforma. Las campanas de la iglesia cercana comenzaron a sonar, lentas, solemnes, y el eco se mezcló con el tic-tac del reloj. Era como si ambos sonidos fueran una misma melodía,
la del perdón que atraviesa la muerte. El hijo mayor se volvió hacia el sacerdote. ¿Cree que fue un milagro, padre? Él lo miró con serenidad. Todo lo que devuelve la paz al corazón humano lo es. La familia permaneció allí largo rato, observando las tumbas. Ninguno quería romper el silencio. En lugar de tristeza, sentían una gratitud extraña, una calma que pesaba en el pecho como una manta tibia. Por fin comprendían que las heridas no se cierran con venganza ni con olvido, sino con verdad y amor. Cuando el sol llegó al punto más alto, comenzaron a marcharse uno a uno. Solo el sacerdote quedó observando la escena. Escribió en su libreta antes de irse: «Hoy he visto el rostro de Dios en la reconciliación de los hombres. El perdón es la forma más humana de lo divino». Y mientras cerraba la tapa de su cuaderno, un último rayo de sol iluminó las tumbas. El reloj marcó la hora exacta en que ambos hombres habían muerto. Luego se detuvo y nunca volvió a funcionar. El narrador, con voz lenta y solemne, cierra el capítulo. Al final, todos los hombres buscan lo mismo: que alguien los escuche, que alguien los comprenda, que alguien los perdone. Y cuando eso ocurre, la muerte deja de ser un final y se convierte en regreso. El cementerio había quedado vacío. Solo el viento soplaba entre los cipreses, moviendo las hojas secas con un susurro parecido al de una plegaria. El reloj, inmóvil sobre las dos lápidas, parecía dormir. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. El tiempo allí no seguía las reglas del mundo. Era como si la eternidad hubiese descendido un instante para sellar lo que el perdón había abierto. Esa noche, el sacerdote regresó solo, no por deber, sino por impulso. Algo dentro de él lo llamaba de nuevo al lugar. Llevaba consigo una vela y el misal en la mano. Al acercarse, vio que el cielo estaba despejado y una luna enorme bañaba de plata el mármol de las tumbas. Se arrodilló y comenzó a rezar. Pero mientras murmuraba las primeras palabras del rosario, notó algo extraño. Una luz tenue emergía desde la tierra, justo entre las dos sepulturas. La luz no era como la del fuego, ni la de una linterna. Era cálida, suave, casi viva. El sacerdote dejó de rezar. La brisa se volvió más densa y el olor a flores frescas llenó el aire. «Señor», susurró. Entonces, el reloj sobre las lápidas comenzó a vibrar levemente. Un tic, luego otro. Tic, tac, tic, tac. El sacerdote dio un paso atrás. La luz crecía, expandiéndose en un resplandor dorado que envolvía las dos tumbas. Dentro de ese resplandor, por un instante fugaz, creyó ver dos figuras, la de Ernesto con su traje claro y la de Tomás con el sombrero en la mano. Ambos sonreían. No había dolor ni distancia, solo paz. El sacerdote cayó de rodillas. Las lágrimas le nublaron la vista. «¿Es esto un sueño?», preguntó con voz quebrada. Pero una voz profunda y serena respondió desde el resplandor: «No, hijo, es la promesa cumplida». La luz se elevó lentamente hacia el cielo, cruzando el aire como una llamarada que no quema, y se perdió entre las estrellas. El reloj se detuvo justo cuando la última chispa desapareció. El silencio volvió, pero no era vacío. Era un silencio lleno de presencia. El sacerdote permaneció allí largo rato, hasta que la vela se consumió por completo. Antes de marcharse, miró el reloj una última vez. Las agujas marcaban las 6:45, la hora exacta en que ambos hombres habían partido. Cerró el misal y habló en voz baja. Así es como Dios escribe sus milagros, no con fuego ni truenos, sino con corazones que se perdonan. Al día siguiente, los trabajadores del cementerio encontraron algo imposible. Una flor blanca había brotado entre las dos lápidas, en el punto exacto donde la luz había emergido. Nadie la plantó. Era una flor distinta a cualquier otra, con pétalos que brillaban levemente bajo el sol. Los jardineros intentaron identificarla, pero no existía en ningún registro botánico. La llamaron la flor del perdón. Los rumores se extendieron. Algunos vecinos comenzaron a visitar el lugar, dejando velas y cartas pidiendo reconciliación. Otros aseguraban que al rezar allí sentían una paz que no podían explicar.
La tumba de Ernesto Salvatierra y Tomás Aguilar se convirtió en símbolo de algo que iba más allá del milagro. Era el testimonio de que el perdón no muere con el cuerpo, sino que florece donde el amor se atreve a quedarse. El sacerdote, cada año, regresaba al aniversario de sus muertes. Llevaba una sola vela y el viejo reloj, ahora guardado en una cajita de madera. Nunca volvió a funcionar. Pero cuando el viento soplaba desde el sur, él juraba escuchar por un instante el leve tic-tac de fondo, como si los dos amigos siguieran conversando en algún lugar que ya no pertenecía a este mundo. Una noche, al despedirse del cementerio, escribió en su diario la última línea de esta historia. Vi a dos hombres encontrarse después de la muerte. No fue un milagro de los cielos, sino de la verdad, y entendí que el amor que perdona es más fuerte que el fuego, más paciente que el tiempo, más eterno que la muerte. El narrador, en voz tenue, cierra la historia. El reloj cayó, la flor creció y el cielo guardó silencio. Porque cuando el perdón se cumple, ya no queda